7:39 de la mañana. Está con nosotros el candidato de Coalición Canaria a las elecciones europeas del 9 de junio, Carlos Alonso. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, estamos hablando de inmigración. Estamos hablando de la situación alarmante en la que nos encontramos. Las previsiones del Ministerio del Interior apuntan a que este año se va a cerrar con 85.000 entradas de inmigrantes ilegales en Canarias, cuando en 2023 fueron 40.000. En solo 4 meses que llevamos de este año, la cifra de migrantes que han llegado a nuestras costas, que se han rescatado en nuestras costas, cuadriplica la de 2023. Eso si no contamos a las personas que han fallecido sin poder llegar a nuestras costas. Y no paramos de mirar al Estado, por supuesto, pero también a la Unión Europea. Y como candidato a las europeas le tengo que preguntar por este asunto. Bueno, es uno de los asuntos centrales de nuestras propuestas, ¿no? Efectivamente, Canarias tiene una presión migratoria procedente de África muy importante que se sigue acelerando, confirmando así los datos que está señalando, ¿no? Que tiene varias derivas, ¿no? La primera de ellas es importantísima, creo que la más cruel y la más dramática es la alta tasa de mortalidad, las muertes que se producen en ese recorrido, no solo en el mar, sino también para llegar a la costa por parte de los africanos, rutas muy peligrosas, amenazadas de terrorismo, de violencia y que tienen su epílogo cuando embarcan y muchos de ellos pierden la vida porque no encuentran tierra firme en Canarias, algunos terminan derivados a alta mar o naufragan, ¿no? Personas que no saben nadar, es terrible ese drama, ¿no? Igual que la presión que tenemos en Canarias por los menores no acompañados, los niños y niñas que hay que acoger con todas las condiciones humanitarias y que suponen, integran a la sociedad, que suponen también una presión importante, ¿no? La Unión Europea ha dado una primera respuesta, y digo primera respuesta porque me parece que no es suficiente, respecto al pacto de migración y asilo. Esa primera respuesta, como primera cuestión en nuestro programa, se tiene que poner en marcha de manera inmediata, ya para que podamos empezar a disponer de recursos que atiendan esta circunstancia, ¿no? Recursos adicionales de la Unión Europea, del propio Estado, y eso, digamos, sería una primera respuesta. Pero no nos quedamos ahí, pensamos que el programa migratorio y una de las cuestiones que digamos, tiene más déficit en su tratamiento es que no se analizan las razones de origen, ¿no? Hay cuestiones que están vinculadas a la violencia, a golpes de Estado, al fenómeno yihadista que presiona de manera importante a los migrantes a salir de sus países, estados fallidos o muy débiles, como ha sido el caso de Mauritania, disturbios que se han producido en Senegal, son todos los factores que han ayudado a la presión migratoria y también obviamente su nivel de desarrollo, las oportunidades de trabajo. En ese caso nosotros ponemos también propuestas encima de la mesa que ya hemos trasladado a Bruselas, de forma que en el centro de esa propuesta es que la Comisión Europea cree un programa centrado desde Canarias en la formación de los jóvenes africanos, ¿no? Una plataforma formativa en la que Canarias daría oportunidades de formación, de capacitación a los jóvenes africanos para que desarrollen su proyecto de vida en sus países, ¿no? Como primera opción, ¿no? Y no tengan que emigrar, ¿no? Uh-huh. Y también reforzar los programas de cooperación, convocar en Canarias, liderada por la Comisión Europea, una conferencia internacional sobre el fenómeno migratorio para atender las razones en origen, algunas te las he comentado, para dar más recursos a la cooperación, en la que participen los países ribereños, pero también países donantes, y reforzar las estructuras de ayuda a esos países que necesitan crecer, desarrollarse y que la migración, que también es una sangría social y económica para ellos, no pese tanto en su desarrollo. Uh-huh. Están con nosotros Valentín Eullanets, sí.
Sí, señor Alonso, buenos días. Hola, Valentín, buenos días. Bueno, Buenos creo días. que hoy también va a explicar un poco cuáles son las propuestas de Coalición Canaria de cara a las elecciones de 9 de junio en Europa sobre el reto demográfico, ¿no? A mí me gustaría saber, porque bueno, el otro día leímos también una nota de prensa en la que se hablaba de que hay creo que 13 excepciones en la Unión Europea en torno a controlar, digamos, la residencia, con lo cual se entiende, señor Alonso, que una ley de residencia en Canarias se podría aplicar. Después está el tema de controlar la venta de pisos a extranjeros. ¿Cree realmente, señor Alonso, que se pueden conseguir medidas de este tipo en esta Unión Europea? ¿Que hay posibilidades reales de que eso se pueda aplicar en Canarias? Bueno, no es fácil, no es sencillo, pero las excepciones, como mencionas, que existen, más de una decena, ¿no? 13 que los distintos Estados miembros han ido aplicando. Es verdad que la mayor parte de ellas proceden de, digamos, del derecho originario, ¿no? De la aplicación en sus actas de adhesión de esa excepción, pero materialmente existen. Por tanto, creo que el principio de libertad de establecimiento, las libertades de circulación de personas, se pueden compatibilizar con restricciones por ejemplo, la adquisición de viviendas, que es una parte de las medidas que existen ya en la Unión Europea, o medidas fiscales, que digamos, es el elemento central de nuestra propuesta para que el nuevo residente contribuya fiscalmente más en razón de los impactos que genera y las necesidades que se requieren, pues, de equipamientos, ¿no? Hay islas que han crecido enormemente. La previsión que tiene además el INE para los próximos 10 años es que alcancemos los 2,5 millones de habitantes, es decir, 300.000 habitantes más de los que somos ahora en Canarias, y eso requiere de mayores recursos, equipamientos, y eso tenemos que buscar la manera de frenar, de moderar el crecimiento, ¿no? También hoy lo que vamos a presentar son acciones que creemos que también se pueden poner en marcha para compatibilizar mejor la presión que desarrolla la actividad turística, tomando el ejemplo que en Lanzarote se ha producido ya históricamente, como es la utilización de los espacios naturales con una regulación de acceso, con el cobro de tasas que permitan sostener mejor esos espacios de alto valor ecológico, ¿no? En Tenerife también se va a poner en marcha a partir del año que viene medidas similares, y creo que también es necesario, en el marco también europeo, hacer una regulación de la vivienda vacacional que reduzca la dispersión que evidentemente la vivienda vacacional está generando en la vivienda, ¿no? En uno de los principales problemas que se encuentran los canarios por esta presión demográfica, ¿no? Yo creo que eso también es otra acción que se debe de poner en marcha, aparte de obviamente construir más vivienda, ¿no? En el ámbito local, en el ámbito insular y regional, es un tema que también hay que tener más oferta, facilitar que la vivienda no terminada se concluya, dar más garantías también para el alquiler de viviendas vacías. Es decir, hay un conjunto de medidas que tienen que ver con la oferta de viviendas, pero pensamos que el control de la población, el crecimiento de la población debe ser una acción prioritaria en el marco de la Unión Europea con una ley de residencia, al igual que en el ámbito turístico, en desarrollar un conjunto de acciones que afectan a la vivienda vacacional y que afectan al uso de los espacios naturales para reducir esta presión del crecimiento demográfico. Pedro. Candidato, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A mí me gustaría preguntar, pues me ha llamado mucho la atención, este fin de semana estaba prácticamente los cabezas de lista de todas las candidaturas al Parlamento Europeo aquí en Canarias. Estaba la Teresa Rivera, aludía directamente a si votar a Coalición Canaria era votarle a la derecha o a la ultraderecha, un discurso muy parecido al que también argumentó Irene Montero, que estaba aquí como candidata de Podemos, o incluso Cuca Gamarra decía que votarle a Coalición Canaria es votarle al PNV, algo un poco lógico porque van en coalición, pero bueno, no sé eso. Claro. Y también pues, argumentaba algo parecido desde el punto de vista ideológico, pero ¿eso le refuerza a usted en la idea de las posibilidades que puede tener a la hora de conseguir ese escaño en el Parlamento Europeo? Y segundo, ¿no cree que el principal problema que hay para atraer
a ese posible votante canario que lo lleve a Europa es precisamente el poco conocimiento que se tiene de ese Parlamento Europeo? Bueno, eso es entrando por el final de tu pregunta, eso es una barrera que tenemos todas las fuerzas políticas a la hora de animar al voto, ¿no? Estas elecciones suelen tener un nivel de abstención muy alto y viene derivado efectivamente de la lejanía que se percibe en los asuntos europeos en el día a día, ¿no? Nosotros estamos huyendo de una campaña que centre los temas en cuestiones que, siendo muy importantes, como los temas agrarios y pesqueros, afectan a pocas personas realmente, no al conjunto del cuerpo electoral. Son elementos centrales de nuestra propuesta porque queremos seguir protegiendo esos sectores, pero estamos centrando la campaña en cuestiones que de manera más transversal afectan al día a día de las personas, como por ejemplo el reto demográfico. Me parece mucho más importante para el futuro de Canarias el intentar hacer un control del crecimiento de la población. Eso afecta pues a nuestras necesidades diarias de movilidad, de equipamientos como la vivienda, de equipamientos educativos, de sanidad. Estamos terminando de trabajar una serie de datos que tenemos respecto al incremento de las necesidades de prestaciones sanitarias en Canarias, y ha habido un incremento en los últimos años enorme, que está generando también una presión importante sobre el sistema sanitario. Eso me parece que son elementos clave, hay que llevarlo a la agenda europea para lograr esa ley de residencia, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Y bien es verdad que parece que el centro de del debate lo estamos organizando nosotros, y eso lleva pues a que otros partidos, entre ellos pues, los líderes, como señala, pues se fijen en nosotros. Eso demuestra que estamos llevando una campaña muy activa, buscando el voto del votante canario en los temas que que les preocupan, ¿no? También hay un asunto que este fin de semana destacamos, es para el votante de Nueva Canarias, ¿no? Que los dirigentes han decidido sumarse a una coalición con Yolanda Díaz. Pensamos que eso no tiene resultados para Canarias. Al final, esa suma lo que va a hacer es lograr que un peninsular se coloque en el escaño, cuando tenían la alternativa de que un canario pudiera ir al Parlamento Europeo. Por eso lo hemos pedido al votante de Nueva Canarias que reflexione en estos días y derive su voto hacia la fuerza política que está colocando los temas en agenda, y que además podemos generar una mayor unidad y una mayor fuerza del nacionalismo de Canarias. Le quería preguntar, candidato, acerca de un asunto sobre el que, si no me equivoco, se pronunciaba ayer. Me puedo equivocar, pero es sobre el aspecto económico. Siempre hablamos de diversificación económica en Canarias, pero lo cierto es que hay que pensárselo muy bien. ¿Cómo vamos a diversificar la economía y, sobre todo, cómo vamos a ser competitivos? Ya se ha dicho que Canarias, por ejemplo, es un excelente territorio para desarrollo de nuevas tecnologías y de negocios que no impliquen infraestructura, sino todo lo contrario, el aprovechamiento de lo que ya tenemos y sobre todo del contacto con el exterior, y que podríamos ser incluso, digamos, exportadores de conocimiento a nivel tecnológico, digital y demás. En este sentido, usted ha hablado del comercio electrónico y de las barreras que existen en Canarias, de las dificultades que tenemos y de, sobre todo, que corremos el riesgo de quedarnos atrás. Para esto ustedes también llevan medidas dentro de su programa, si no me equivoco. Sí, efectivamente, eso de alguna manera demuestra que esta campaña la estamos colocando en los temas que yo creo que le interesan a la gente, ¿no? Todos hemos tenido experiencias de intentar comprar algo a través de internet, en online, o no podemos acceder a ese bien porque la empresa que lo distribuye no distribuye en Canarias, o tarda más de lo que debería tardar, o incluso cuando nos llega, pues los impuestos que hay que pagar por el tránsito son incluso a veces hasta superiores al valor del producto, ¿no? Eso es una barrera hoy por hoy al desarrollo no solo del consumo, sino sobre todo también para el desarrollo de la actividad económica. Hay muchas empresas que podrían instalarse en Canarias con las ventajas que tenemos y que no lo hacen por esa barrera al comercio, ¿no? Lo que nosotros hemos propuesto ayer es eliminar esas barreras de comercio electrónico. Hoy por hoy se producen por el ajuste fiscal que se produce en frontera entre el IGI y el IVA.
y lo que pretendemos es que manteniendo nuestra excepción tributaria con un IGIC con tipos bajos y sin franquicia al consumo, tal como hoy reconoce el elemento sustancial del régimen económico fiscal, una fiscalidad más bajo y con franquicia al consumo, si se permite hacer el ajuste, en vez de en fronteras, el ajuste fiscal en destino, como ocurre en la relación entre todos los territorios IVA de la Unión Europea, ¿no? Que no tiene esas barreras fiscales y permite la transacción entre distintos territorios, fomentando una realidad que hoy por hoy ya representa pues algo más de 3.000 millones de euros de facturación en Canarias, a pesar de esas barreras, porque sigue teniendo problemas, como te comentaba con anterioridad, ¿no? Pues la eliminación de ese ajuste fiscal en frontera con una propuesta técnica que hemos presentado, manteniendo nuestra singularidad en el IGIC, pero permitiendo que el ajuste no se haga en fronteras, sino se haga en destino. Como digo, se produce entre todos los regímenes IVA en la Unión Europea. Eso además aumentaría la soberanía de nuestra agencia tributaria, nuestra soberanía fiscal, porque se comportaría como si fuera otra agencia tributaria estatal, ¿no? La española o del resto de la Unión Europea. Es una propuesta que creemos que tiene sentido, que técnicamente está validada y que ayudaría muchísimo a no solo a comprar productos online, con todos esos problemas que te he mencionado, sino también, sobre todo, a crear empleo, crear actividad y diversificar la economía para empresas que quieren desarrollar su negocio online y que desde Canarias es muy, muy complicado. Valentín, sí, señor Alonso, una cuestión. Antes comentaba mi compañero Pedro, bueno, de algunas de las intervenciones de los líderes que han estado este fin de semana en Canarias, ¿no? Para hacer campaña electoral. Yo también he oído, por ejemplo, a la candidata de Podemos, la exministra Irene Montero, decir algo con lo que el discurso de Coalición Canaria, el programa de Coalición Canaria coincide, que es el tema de limitar la venta de pisos turísticos a extranjeros. O sea que en ese aspecto hay una coincidencia con el grupo. Una curiosa alianza. Hombre, igual que la curiosa alianza entre Nueva Canarias y Sumar, también a mí me parece también bastante. No, pero en este caso no hay alianza, porque la alianza es con el PNV. Y aprovecho para hacer la segunda pregunta, es decir, al margen de los resultados que puede haber el 9 de junio, señor Alonso, es decir, si haya o no representación de Coalición Canaria, parece obvio que sí la habrá del PNV. ¿Hay acuerdo para el día después? Es decir, al margen de que haya o no representación, que el PNV asuma el proyecto político de Coalición Canaria en materia de inmigración, en materia de reto demográfico, etcétera, etcétera. Bueno, la coalición tiene un conjunto de acciones que hemos incorporado a un manifiesto común. Esta cuestión está en ese manifiesto. Date cuenta que también está afectando a otro partido de la coalición, que es el PIE de las Islas Baleares, que también tiene una presión enorme poblacional, en donde también están haciendo propuestas que tienen que ver con la limitación de la compra de viviendas. Y pensamos que es necesario y desde luego está ya incluido en el acuerdo con el PNV, con lo cual esta propuesta ellos lo van a defender, ¿no? Y respecto a la cuestión, que retomando un poco la respuesta a las preguntas anteriores sobre el espectro ideológico, ¿no? Hay partidos que nos quieren situar en la extrema derecha. Yo creo que nosotros, Coalición Canaria, lo que hace y tiene que ver también con la respuesta que damos al militante de Nueva Canarias, nosotros nos colocamos en el eje territorial. Para nosotros es importante Canarias, y para conseguir sacar adelante los temas nos aliamos con unos y otros, pero siempre en la moderación. Nosotros siempre hemos dicho, ni con Vox ni con Podemos vamos muy lejos. Nosotros lo que queremos es reforzar los elementos centrales. Estamos muy hartos también de esta polarización, y yo creo que el ciudadano también lo está, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, ¿no? Estos populismos que al final ambos partidos también están desarrollando. Nosotros estamos inscritos en un grupo liberal, Renew, que es un grupo centrista, que además forma parte de la historia de la Unión Europea prácticamente desde su fundación. Es uno de los 3 grandes grupos de la Unión Europea en el Parlamento, y nuestras posiciones son absolutamente contrarias a la alianza con la extrema derecha y buscando una mejor Europa, ¿no? Desde la diversidad, desde tener en cuenta la particularidad de Canarias, ¿no?
Pedro, última ya porque sí, candidato. Bueno, primero una curiosidad, si es que nos está hablando, porque se oye un ruido, ¿nos está hablando del tranvía? Y después... No, estoy hablando desde el coche porque estoy llevando a mi hijo al colegio Vale. Nada más que era claro, porque... al lado pasa el al lado tranvía, aparece ¿no? el tranvía. Bueno, y después el tema de la ecotasa. Ya tuvimos oportunidad, tanto Erika como yo, que estuvimos con usted en la Cámara de Comercio aquí en Lanzarote, preguntarle por esa ecotasa. Lo digo porque, por ejemplo, sus contrincantes, como puede ser Nueva Canaria, apuestan directamente por esa ecotasa. ¿Qué es lo que opina el candidato de Coalición Canaria PNV o el de CEU? Nosotros, y hoy es, digamos, lo vamos a dar a conocer a los medios de comunicación, una rueda de prensa que tenemos dentro de una hora. Nuestra posición está más orientada a regular el acceso a los espacios naturales, ¿no? Tal como se ha hecho en Lanzarote en el pasado o se quiere hacer en Tenerife, ¿no? De forma que, como te decía, nuestro paquete de medidas que tienen que ver con el impacto demográfico, pues tienen que ver con la limitación de la adquisición de viviendas por parte de extranjeros, con medidas fiscales para el nuevo residente que, digamos, ayudan a compensar el impacto del incremento demográfico sobre el territorio y la sociedad de las islas, y esta medida también la limitación del desarrollo de la vivienda vacacional y medidas vinculadas al acceso y a la regulación de los espacios naturales. Digamos, ese es nuestro paquete de medidas que intentan mejorar el impacto de la actividad turística y el incremento demográfico sobre la sociedad y el territorio de Canarias. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar dándole las gracias por estar con nosotros. Carlos Alonso, candidato de Coalición Canaria a las elecciones europeas del 9 de junio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y buenos días a todos. Feliz semana a los oyentes. Feliz semana. Saludos.